¿Quién no conoce en Concepción al personaje que vamos a entrevistar? Él nació un 4 de noviembre de 1914, fue vicario general de 4 obispos, arzobispos, es el fundador de la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa, es actualmente deán de la Iglesia Catedral, director espiritual del seminario y una persona de una dulzura y de una riqueza de amistad formidable. Él es Monseñor René Inostroza Arregada. Lo tenemos en este diálogo y yo quisiera, Monseñor Inostroza, que nos conversara sobre su vocación. ¿Cómo se gestó su vocación? ¿Sus padres eran gente de iglesia? ¿A qué edad usted comenzó a sentir este deseo de hacerse sacerdote del Señor? Es curioso, fíjese que yo nunca sentí el deseo de ser sacerdote. Allá. Nunca. Creo que solamente 2 veces en mi vida, después de un retiro espiritual, de un ejercicio espiritual que decidí, sentí algo vago, pero no una cosa así como fuerte. Así que en buenas cuentas, pero mis actitudes y mis acciones, mis juegos, todo eso estaban siempre enmarcados dentro de ese camino. Ya, pero veamos, su familia, sus padres eran gente de iglesia. Mis padres eran católicos, por supuesto. ¿Y cuántos hermanos fueron y si todos funcionaban en esta inquietud de los valores espirituales? Nosotros éramos 5, 6. Ya. 5 cuando yo me fui al seminario. Ya. Y después, cuando me fui al seminario, al mes siguiente, llegó el 6º hermano. Bueno, y usted es joven, ¿de qué edad entró al seminario usted? No, yo entré más o menos a los 18 años. ¿Había cursado ya humanidades en aquel tiempo? Por supuesto, no había hecho mis estudios humanísticos aquí en el Liceo de Hombres de Concepción. ¿Y estaba vinculado así a la iglesia como joven? ¿Participaba en algo? Desde chiquitito estaba en la iglesia, porque de la edad ya de 8 o 10 años ya yo iba a la iglesia, porque estaba la iglesia muy cerca de mi casa. Yo estaba a media cuadra del convento de los padres jesuitas. Una iglesia maravillosa, que es inmensa, linda, una iglesia gótica, y entonces había muchas actividades, especialmente para niños ahí. Había el catecismo, incluso había una escuela también, así que todo se me atraía mucho por allá. Así que siempre estuve unido a la iglesia. Ahí crecí, asistí al catecismo, hice la primera comunión, me confirmé, me hice cruzado, fui general de la cruzada eucarística. Y después cuando yo fui más joven, fui también congregante de la congregación mariana, ahí en los conventos de los padres jesuitas. ¿Y había más jóvenes como usted que funcionaban allí también? Por supuesto, más jóvenes, más niños también. ¿Y usted era como líder, sería ahí, supongo yo? No, fíjese, era un vulgar, no, católico, ¿sí? Claro que sobresalía un poquito porque tomé el papel de catequista también ahí. Me tomaron los padres jesuitas, me puse como catequista también. Así que tenía, en ese sentido, con los niños ahí tenía yo una cierta superioridad. Bueno, pero en cuarto medio de ahora, en el sexto de humanidades de entonces, usted ya pensaría, voy a tener esta profesión, seré arquitecto, abogado, profesor. Pensaba yo en la pedagogía, pero en el ramo de francés. Me gustaba mucho el francés. Bueno, pensaba en eso. ¿Y qué pasó entonces en ese espacio? Mire, yo realmente trabajaba con jóvenes en el liceo, porque se me ocurrió a mí, viendo en el liceo una ausencia de vida religiosa en mis compañeros, todo eso, me dio la idea de formar un centro de jóvenes. Y para formar este centro de jóvenes, no solamente de jóvenes hombres, con niñas también, pues. En aquel tiempo por supuesto, no era muy con niñas, especial. Pero todos sí católicos, muy bien. Sí, en sentido religioso, muy bien. Entonces, quise, ahí mismo donde yo estaba trabajando, los padres jesuitas, que me aceptaron esta creación. Lo pedí para que me dieran una sala, ¿no? Me negaron, porque era mixto. Mire. Porque era mixto. Entonces,
Pero yo no me amilané. Sí, Se me ocurrió, ni los conocía. Me fui a donde los padres dominicos, aquí sí, en sí. Santo Domingo, en el centro de Ya, Villa. Los padres españoles ahí, les cuento mi proyecto, y les gustó y me lo aceptaron. ya, Me dieron dependencias adentro del colegio, incluso para trabajar, incluso un salón de acto que tenían. Así que ahí comenzamos a traer la juventud. Y entraban del liceo, entraban niñas de los colegios femeninos, de los colegios que había en esa época, del Instituto Comercial, sí. del Concepción College, de todos esos colegios. Así que éramos un buen grupo, como unos 30 muchachos y chiquillas. Ya, qué Era un buen interesante. grupo. Ya, Y era el segundo grupo que se formaba aquí en Concepción en esa época, porque había otro grupo ujú, en la parroquia de San José, ya, de jóvenes. Y el otro grupo de jóvenes que había católicos eran los alumnos, los universitarios católicos. Éramos ya. los tres centros de jóvenes que habíamos en Concepción. Monseñor, pero ¿habría algún sacerdote que lo asesoraba como director espiritual suyo o qué? No, precisamente no tenía ningún director espiritual. Ya, Y entonces se me ocurre un día de ir a donde los padres jesuitas a buscar un director espiritual. ya, Y fui y conversé con el padre que era el director nuestro de la congregación mariana, ya, a ya. conversar con él. Además, y coincidió que ese padre era el director espiritual del seminario. Ujú, Entonces le voy a conversar, comenzar a conversar, que si tenía este deseo de tener un director espiritual. Y empezamos a conversar conmigo y empieza a ya, preguntar pues, de a poquito cositas. Bueno, y usted me dice, ¿qué le gusta hacer cuando sea en un ah, tiempo más? Le dije que estoy por la pedagogía en francés. Y entonces me dijo, ¿y no le gustaría la pedagogía de las almas? Me dice. mire, ve. No me desagrada, le dije yo. Ya, Y entonces, y me dejó el comidillo aquí adentro. ya, Nos ya, despedimos, fui, anduve varios días medio preocupado con esa idea del sacerdocio, porque se me ocurrió a mí que eso no me quería decir. Dije. ya, Y claro. entonces, como a los 10 días, vuelvo del padre. Y padre, le vengo a decir lo siguiente. Lo he pensado y me gustaría irme al seminario, le dije. Ujú, ¿Sí? Y ahí, claro, él me echó su tiradita hacia que me gustaría ser religioso. ya, No, le digo, me gustaría ir al seminario, le dije. ya, ya, Y entonces él hizo todas las diligencias, habló con el rector del seminario, todas esas cosas, le contó que había un joven así, y por ese lado, y me aceptaron como ya. A propósito del seminario, ¿qué profesores famosos de aquel tiempo recuerda usted? ¿Estamos en qué año, monseñor? Estamos en el año 1934. 1900, hace ya rato de eso. ¿Ah? A ver, ¿y qué profesores recuerda usted? A Monseñor Figari, por ejemplo, que era el rector del seminario, gran predicador, profesor de literatura del seminario, y una persona muy agradable, muy asequible. Además, también en esa época también tuve como ministro a Monseñor don Arturo Meniver, que Ya. después fue nombrado obispo también, Sí, sí. que me tocó precisamente ayudarle en toda la preparación de las partes litúrgicas para su matrimonio, para su ordenación Ordenación episcopal. Y para eso, por ejemplo, me pidió a mí que yo me explicara la cuestión del arreglo de la iglesia con todas esas cosas que se necesitaban del Sí. trono y cosas que en esa época se usaban los tronos para los obispos. Ya, claro. Había que hacer muchas cosas. Entonces me dio el permiso total para que yo saliera a cualquier hora desde el seminario Ya. a buscar las cosas que se necesitaban para su ordenación. Su ordenación. Bueno, entra a filosofía y teología como era en aquel tiempo. Sí. ¿Y se ordenó cuándo? ¿Y qué hace después Yo me como ordené. joven sacerdote? Me ordenó sacerdote Monseñor Alfredo Silva Santiago, Ya. sí, el año 1941. Ujú. Y ahí entonces mi primera misa la celebré en la parroquia que era mi parroquia, que era Sí. la parroquia San José de los Capuchinos, Ya. que nunca había asistido yo a la parroquia tampoco. Ya, Y ahí celebré la misa, ya. la primera misa, que fue realmente una fiesta del liceo de él. Porque por su... Porque yo nunca Claro. perdí, fíjese, nunca perdí yo mi conexión con el liceo. Porque Siendo seminarista. siendo seminarista, porque incluso yo preparaba para la primera comunión a los alumnos del liceo que se preparaban para la comunión con el profesor de religión. Y el profesor de religión, que era don Jorge Humberto Rojas, entonces él tenía lo que se llama, también tenía un grupo de alumnos del liceo
como una pequeña, como que dijera yo, un grupo de jóvenes. ¿Sabes? Y entonces él me pidió que yo le preparara a los jóvenes, porque como yo había salido del liceo, él me bendijo la sotana en el día en que yo me puse sotana al llegar al seminario. Entonces estaba muy conectado también. Por eso todo, desde el principio era todo mucho liceo. Y tanto así que en el seminario me decían, el liceano, me decían. ¿Y cuál es su primera nominación? ¿A dónde destinado usted una vez de sacerdote? Una vez ordenado sacerdote, que fue fue el 30 de noviembre de 1941. Después entonces me quedé el resto hasta febrero, para que yo me hiciera cargo en Los Ángeles del puesto de vicario cooperador del párroco de Los Ángeles, que en ese tiempo era el señor, se me fue el nombre. Bueno, pero fue vicario ahí. Fue vicario ahí. ¿Y qué hacía? Porque ¿Daba clases también este ahí? caballero era muy famoso, Monseñor Ah, Arteche. era un jurista. Arteche. Jurista, ¿no? Canonista. Canonista. Sí, muy famoso. recuerdo haber leído libros de él. Sí, también. Y fue ese fue el sacerdote que a la Santa Sede le quitó más o menos el temor que tenían con los rotarios. Incluso él que trabajaba con los rotarios en Los Ángeles, incluso fue hasta Roma ya a defender estas cosas, y entonces la Santa Sede dio el pase y todo eso. Incluso él le inventó el himno rotario, con letra y con música. Fíjese. Bien, y de allí de Los Ángeles, ¿fue profesor allí también? Sí, en Los Ángeles. ¿Qué hace en Los Ángeles? Mi trabajo fue en la parroquia en primer lugar, pero también como me quedaban algunos tiempecitos, como no había tanto pastoral ahí en todo sentido, entonces me pidió que fuera profesor también del colegio de ahí. Fui profesor del colegio del Niño Jesús, un colegio muy bueno que había ahí, que tenían las monjitas del Niño Jesús. Y era el colegio realmente el más apreciado en Los Ángeles, de todas las señoritas de Los Ángeles, de muchas ciudades también, porque tenían internado. Así que era un colegio bastante bueno. Y ahí fui profesor yo de ese colegio todo el tiempo que estuve en Los Ángeles. Además, fui profesor también de religión del Liceo de Hombres de Los Ángeles, cuya todavía hasta este momento tengo muchos lazos con ellos, porque de los exalumnos del liceo que viven por aquí, en Concepción, siempre me llaman para sus reuniones y me tienen siempre como que yo soy parte de los exalumnos y de la gente que ha salido del liceo. Mire qué bonito. Bueno, monseñor, ¿y de Los Ángeles usted se viene a Concepción? Sí. ¿A dónde? De Los Ángeles el señor arzobispo me pidió que asumiera yo el papel de director espiritual de aquí del seminario mayor. Y entonces tuve un año estuve director espiritual, porque después vino otro, la necesidad de un sacerdote en otra parte, y ahí me pidió a mí también si podía tomar esa... Y fue también, yo recuerdo, párroco en la parroquia de Todos los Santos. Precisamente para eso fue. Cuando yo estaba ya a fines de año, yo había estado un año de director espiritual, entonces se produce aquí en Talcahuano la vacancia de la parroquia de Todos los Santos, que la tenían una congregación religiosa, los padres lazaristas. Y habían como tres o cuatro padres lazaristas ahí. Y se fueron entonces por escasez de sacerdotes, se fueron. Y entonces ahí el señor arzobispo me dice que vaya yo por lo menos a estar un tiempecito ahí como... Estando en el seminario, ahí, y también atendiendo un poquito el seminario. Pero resulta que esto no fue posible. Porque la parroquia, que es una parroquia atendida por 4 sacerdotes, y llegar ahora yo solito, no me quedaba tiempo para nada. Pero era jovencito usted ahí. Claro, que era joven, por supuesto. Sí. Mire, y ahí sucede esto de la Fundación Ciudad del Niño, ahí es el inicio, ¿no es cierto?, cuando usted era párroco. Sí. A ver si nos cuenta, como brevemente, para seguir en su itinerario de estos largos años suyos. Sí, ¿no? Eso fue ya, yo llegué el 48, llegué a la parroquia de Todos los Santos, el año 48, 1948. Y entonces por ahí, por el año más o menos 49 a 50. En esa época
se estaba construyendo en Talcahuano la usina de Huachipato, Yeah. la CAP. Y había mucha gente que venía de distintas partes de los campos y todo eso, que venían para acá por el trabajo, buscando trabajo, emigrantes. Yeah. Y hubo necesidad incluso de hacer poblaciones. Y entonces, de todas partes venía gente. Y nuestros niños de esa época, que andaban en las calles, estaba lo que se llamaba la vagancia. Yeah. No ahora, porque ahora el niño no anda vagando. El niño anda por las calles, pero en una forma muy distinta como entonces. Entonces vagaban de pueblo en pueblo. Bueno, había trabajo, ¿no? Venían, por ejemplo, de Santiago, venían por acá de San Carlos, de Los Ángeles, de allá de Puerto Montt, de Punta Arenas. Llegaban acá y llegaban al puerto. Esos muchachos entonces de repente llegaban a mi parroquia pidiéndome comida, pidiéndome un rinconcito y se venían en los carros, los trenes, que entonces había también carros de carga, ¿Sí? que atraían muchos fardos de pasto para la alimentación de los caballos. Yeah. Entonces, ellos aprovechando eso, ahí entre medio de las pajitas, venían abrigaditos, se metían y llegaban a Concepción. Y dormían entonces también en los carros de ferrocarriles. Y cuando sentían hambre, esos niños se iban de los trenes donde dormían, iban a la ciudad, decía, a la parroquia, a pedirme comida o a pedirme un lugarcito a donde alojar. Yeah. Y llegaban completamente harapientos, y entonces andaban descalzos, con ropas puras huilas, por decirlo así. Así no es como hoy día usted no ve ese niño en la calle. Harapientos, No, sí, no, harapientos no ve niños a pata tampoco. Entonces andaban descalzos, fíjese. De tal manera que llegaban incluso, voy a decir esto con cierta pena, llegaban algunos cuajados de piojo y de todas esas cosas. Era horrible como llegaban esos pobres muchachos. ¿Y qué hace entonces? Entonces, Párroco ahí. Ahí al párroco le entra el copilillo. ¿Cómo puedo dejar yo estos chiquillos, estos muchachos, dije yo, con esa angustia, con ese problema, durmiendo en cualquier parte, sin comer, botados? Toda la gente los despreciaba, precisamente porque hasta andaban hediondos, así que no los quieren ni recibir. Entonces yo dije, hay que hacer algo por ellos. Y pensé entonces la idea de un hogar para estos niños. ¿Basado en qué cosa? En que yo no tenía nada, pero la parroquia tenía un barrio que era el barrio de San Vicente, donde había una capilla y había una casa también incluso, con patio. Yeah. Y yo pensé, ahí podía hacerse porque en la casa parroquial no había donde hacer estas cosas. Yeah. Entonces pensé en eso, dije, podemos traer una congregación religiosa, algunos padres que se hagan cargo de ellos, y empecé a trabajar en ese sentido. Empecé a trabajar. Me tomó la radio, me tomaron los periodistas la idea y me empezaron a hacer las propagandas también. Y me entusiasmó todo eso. ¿Y la feligresía? Y la feligresía, le contesto a todos también los feligreses y todos empezaron a ayudarme. Claro que eran poquitas cosas, ¿no? Pero sin embargo, como las cosas de Dios comienzan así chiquititas, ¿no? Yeah, sí. De alguna vez Dios me ayudará en todas estas cosas. Y comienza a crecer eso, es la fundación ahora Ciudad del Niño Ricardo Espinosa. Y son... ¿No cree usted que tan luego comenzó a funcionar la ciudad? ¿Sí? La Ciudad del Niño comenzó después de 5 años de preparación, de buscar todas las cosas, buscar terreno, comenzar a arreglar casas, a formar directorios de personas que me ayudaran, comité. Fuimos 5 años con reuniones continuas, con propaganda y buscando para arriba y para abajo alguna ayuda. Entonces incluso me puse en comunicación con el padre Alfredo Ruiz Tagle, que es el fundador de la obra Mi Casa en Santiago. Me puse en contacto con el padre Alberto Hurtado para que me ayudara en algún sentido. Entonces él también me ayudó, por ejemplo, a ponerme en contacto con una congregación religiosa, para que esa congregación religiosa pudiera venir acá a hacerse cargo de la Ciudad del Niño. Y el padre Alberto Hurtado para también a darme a conocer el sistema, cómo había que hacer con esos niños que ella está trabajando. ¿Conoció al padre Hurtado usted entonces? Sí, claro. ¿Y qué le decía al padre Hurtado? No, él me animaba a que siguiera nomás. Me entusiasmaba con esto el padre Hurtado. Así, sigue nomás, me decía. Y cuando murió el padre Hurtado, yo estaba, antes, cuando se enfermó grave el padre Hurtado,
Yo fui a Santiago porque venía de un viajecito que había hecho afuera porque Ya. fui al Congreso Eucarístico Internacional en Barcelona. Y Sí, sí. entonces, al llegar acá, supe que estaba grave enfermo. Me fui a la clínica del hospital de la Universidad Católica. Me Sí. permiten que vaya a saludarlo porque había poca... Estaba prohibido de conversar mucho Sí. porque estaba muy mala. Y, Ya. y le dijeron al padre Hurtado y le dijo que pase. Y fui. Ya. Y lo primero que dijo, oye René, ¿cómo te va? Y cuéntame cómo va tu obra, me dice. Ah, mire. Y yo le dije, ahí estamos todavía. ¿Y qué estás empezando? ¿Y qué estás pensando? Entonces me dijo, comienza luego. Mire, ve. Y así conversamos otro poquito más. Y me despedí porque tenía que hablar un poquitito con él porque Sí. estaba ya... Esto era, fíjese, el 4 de agosto, Ya. 5 de agosto, por eso fecha, cuando estaba conversando con él. Él murió el 18 de agosto, Ya. a los pocos días después. Perdón, monseñor, le vamos a interrumpir un poco para escuchar una canción de nuestro archivo. Canta el dúo Voces de Rancagua, una canción de Gabriela Mistral, la oración de todos los días. Dice la primera estrofa: en este nuevo día que me concedes, Señor, dame mi parte de alegría y haz que pueda ser mejor. Gabriela Mistral tiene profundos consejos y una gran inspiración, ¿verdad? De modo que la escuchamos a continuación. En este nuevo día que me concedes, Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. Dame tú el don de la salud, la fe, el ardor, la intrepidez, Séquito de la juventud, y la cosecha de verdad, la reflexión, la sensatez, séquito de la ancianidad, en este nuevo día que me concedes, Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. dichoso yo si al fin del día un odio menos llevo en mí, si una luz más Mis pasos guían y si un error más yo extinguí, y si por la rudeza mía nadie sus lágrimas vertió, y si alguien tuvo la alegría que mi ternura le ofreció, en este nuevo día que me concedes, Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. y que por fin mi siglo engreído en su grandeza material No me deslumbre hasta el olvido de que soy barro y soy mortal. Ame a los seres en este día, a todo trance, allí la luz. Ame mi gozo y mi agonía, ame la prueba de mi cruz. En este nuevo día que me concedes, Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga
En este nuevo día que me concedes, Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. Dichoso yo si al fin del día un odio menos llevo en mí. Si una luz más mis pasos guía y si un error nuevo extinguí. Ame a los seres este día, a todo trance halle la luz. Ame mi gozo y mi agonía, ame la prueba de mi cruz. En este nuevo día que me concedes, Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor. Escuchamos de Gabriela Mistral y música del Padre Francisco Antonio, oración de todos los días de Gabriela Mistral en su texto y siempre ella con sus mensajes tan profundos. Y continuamos entonces escuchando a Monseñor René Nostroza Arregada en esta tan interesante entrevista que ha tenido el agrado de tener con nosotros. Monseñor. Sí, como le decía yo, trabajamos muchos años preparando todo esto para comenzar con un hogar. Y entonces, como me regalaron unos grandes terrenos, no es para una casa, sino que para hacer una ciudad entera, dije yo, ciudad de mío entonces. Y la abrí el 9 de julio de 1956. Ese día recibí los 6 primeros muchachos que empezaron a ser los futuros habitantes de la Ciudad del Niño. Ya, ahora ¿cuántos niños están allí? Bueno, ahora la obra ha crecido muchísimo, no solamente está en la Ciudad del Niño, en el centro que se confirmó, sino que tengo en distintas partes, son ya cerca de 360 y tantos niños. Habrán pasado por allí miles. Los que viven actualmente, sí, claro, sí. Habrán pasado miles y miles. Por supuesto que sí. Ya. Bien, monseñor, usted por distintas razones ya no está al frente de la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa, ¿no es cierto? Sí. Y hay otras personas que manejan... Claro. Sí. Al cumplir 30 años con la obra yo, dirigiéndola, entonces ya me sentí demasiado, que ya no era cambio para tantas cosas. Entonces, fue entonces cuando ya le dije, pedí entonces que me nombraran continuadores míos para que se quedaran allá, y yo entonces dedicarme más un poquito a descansar un poquito. Bien, y esta preocupación por lo social también la ejerció allá en otras realidades, en la parroquia Todos los Santos, con el movimiento cooperativista, ¿no? Sí, precisamente una de las cosas que, como era una parroquia realmente, netamente de obreros, de gente que necesitaba muchas ayudas, incluso me tuve que fundar hasta una escuela para los niños que no tenían escuela. Y fundé una escuela ahí en la ciudad, en la parroquia Todos los Santos, y que comenzó con la primera preparatoria, el primer año de escuela primaria. Y hasta cuando yo me vine, todavía sigo fundando, y después entonces incluso con el nuevo párroco que no le gustaba esta cuestión de escuelas y todo, entonces salió la escuela de la parroquia y se arrendó una casa y siguió la escuela entonces afuera. También en el aspecto con la juventud obrera, también organicé muchísimo porque trabajé con la Juventud Obrera Católica que se llama la JOC en esa época. Juventud Obrera Católica. Claro que sí. Incluso llegó hasta por estos lados nuestros, llegó hasta el fundador de la JOC, del Cardenal Cardán. Estuvo hasta acá por nuestra región, también estuvo aquí. Después también había mucha pobreza en la gente, ¿no? Siempre mucha con escasez de dinero. Y comenzó en Chile el movimiento cooperativista, organizado por el padre Araneda allá en Santiago, que hizo la propaganda hacia todo Chile, a toda la Iglesia Católica, y yo también me colgué en esta cuestión. Esto aquí voy a hacer.
y Ya. empecé a organizar una cooperativa de ahorros, en la misma parroquia. Ya. La organicé, al señor obispo le gustó mucho y le pedí que en esa época el sacerdote no podía ser presidente de una obra así, Ujú. porque era cuestión económica y Ya. el sacerdote no podía estar metido en lo económico. Claro, no Y puede. entonces me permitió sí que yo fuera presidente. Ya. Hasta que yo tuve más o menos personas que se pudieran hacer cargo de eso, dejé la cooperativa también. Ya. Y hasta hoy día esa cooperativa existe en Talcahuano, con edificio propio, con bastante gente y con Ya. millones de pesos de movimiento. Ya. Monseñor, usted actualmente es deán de la Iglesia Catedral y es director espiritual del seminario y hace otras actividades como confesar, predicar. Ciertamente. Bien, ¿qué hace un deán? Bueno, el deán únicamente es presidir al, a la- Cabildo. al cabildo, sí, Sí. cabildo metropolitano del eclesiástico, Sí. en su reunión, y nosotros estamos, nuestro objetivo actualmente es, antes era ayudar al arzobispo Ya. en algunas cosas graves que tenía Ah, que ya. consultar al cabildo. El cabildo. Ahora con el nuevo código, Sí. eso quedó obsoleto. Ya, Y ya. entonces nosotros nos dedicamos a trabajar para mantener la iglesia catedral la Ujú. mejor forma presentada y que esté todo lo mejor organizado para que haya Ya. una verdadera pastoral dentro de la catedral. Ya. Monseñor, usted está cumpliendo 85 años de vida. Sí. Se está acercando al siglo, Monseñor, de vida. Lentamente, y estamos a las puertas del tercer milenio. Sí. Dios le ha concedido realmente un servicio muy valioso para la comunidad, ¿no? A eso se debe que sea tan querido Monseñor René Nostroza acá en Concepción. ¿Qué espera del Padre Dios? Yo espero precisamente lo que todo operario espera del patrón, Ya. que me dé el salario que Ya, yo ya. que merezco, aunque no creo que pueda merecer mucho, pero en fin, algo siquiera, ¿no es cierto? Aunque sea un poquitito, un rinconcito siquiera en el cielo. Con la misericordia de Dios. Claro, por pues supuesto, aquí sí. tengo que contar con eso, y más bien con la misericordia de Dios, ¿no? Claro. Porque lo que uno hace realmente es para agradecerle a Dios las cosas que le da a uno. Y como dice San Pablo, aunque la conciencia no me remuerde de muchas cosas, Claro, Dios es mi juez, ¿no? claro, por Claro, supuesto. sí, sí. Bien, estamos como terminando. Estamos como terminando este encuentro con Monseñor René Nostroza. A ver, pero me queda todavía esto. En su larga experiencia de trato con la familia, con los muchachos, ¿qué aconseja usted a los padres de familia y qué cosa a los muchachos? Tuve muchos años trabajando yo con el movimiento familiar cristiano también, Ya. como asesor en la parroquia, y después incluso yo asesoraba un grupo de profesionales católicos que eran matrimonios. Ujú. Entonces esos matrimonios tuve más o menos más de 30 años asesorándolos, hasta que ya ellos fueron poco menos que abuelos. Ya, ya. Comenzamos y nos reuníamos continuamente. Ahora, de ahí he sacado muchas experiencias, no solamente en eso, porque del momento que ya he estado en la ciudad del niño, he tenido muchas experiencias desde el punto de vista de la familia. Ya. Porque todos esos niños que llegaron a la ciudad del niño eran fruto de familias desorganizadas, de familias deshechas, de familias de alcohólicos, de familias sencillamente que la mamá andaba por malos caminos. Ya. De tal manera que ahí se notaba seriamente cómo la ausencia de familia podía provocar efectos tan graves para la comunidad que nos entrega niños completamente deshechos, desarmados para la vida. Y usted ve cualquier problema que aparezca hoy día entre la juventud, que la delincuencia, que la drogadicción, que el alcoholismo, que la prostitución, siempre se llega a lo siguiente: faltan familias organizadas. La solución no está en hacer cosas para ellos, sino que la solución está precisamente en la organización de la familia como debe de organizarse. Así que todo eso que viene ahora, que buscan sencillamente cómo arreglar la cuestión familiar, que en lugar de
en lugar de organizarla y de hacerle el bien, la destruyen. Que el aborto, que el divorcio, todas esas cosas en lugar de arreglar, empeoran más todavía el problema. Van a haber más niños dedicados después a la delincuencia, a la prostitución, a la drogadicción y quizás qué otras cosas más vamos a ver después. Porque ahora estamos empezando a ver nomás estas cosas. ¿Qué va a haber después? No lo sabemos. Va a ser cosas terribles. ¿Por qué? Porque la familia está desorganizada. Monseñor, usted me contaba una vez que llegó un niño donde usted y usted le hace una especie así como de señal de cariño, hola, ¿cómo estás? Y el niño inmediatamente lo rechaza a usted. Ciertamente. Y usted me dijo, porque nunca ha recibido una expresión de afecto, de cariño. Es cierto. ¿Es así? Es cierto, porque esas expresiones en medio de su vida siempre indicaban alguna intención, una mala intención. ¿Sí? En cambio, nunca recibieron una verdadera caricia de reconocimiento, de amor, de acercamiento a él, nunca. Y entonces eso lo hizo la señora, precisamente. Por eso, para el niño, para cambiarlo, hay que empezar el trabajo con amor. No sacamos nada con tener profesionales. Profesionales, porque si esos profesionales no sienten el cariño por el niño, no van a obtener absolutamente nada. Claro, aunque sean Nada. varios profesionales, por Claro, supuesto. porque el niño se le va a arrancar. Claro. El niño no lo va a aceptar. Claro. En cambio, si lo recibe esa persona con cariño al niño, con afecto al niño, que lo recibe como una persona realmente y con respeto, ese niño se le va a entregar. Claro, por eso hay que educar, no solamente para ser un buen profesional, sino que también para ser un buen esposo y un buen padre de familia. Es eso. Estamos llegando al término de este documental, de esta entrevista a Monseñor René Nostroza. Quiero decir, ¿usted algo más, Monseñor? Sí, lo siguiente. Ahora, la solución para estos problemas de los niños no está en hacer hogares cárceles. Ya. La cárcel hace huir al niño. La apuesta que tenemos actualmente, hogares que tienen ese sistema, los niños se les arrancan. Se arrancan. La ciudad del niño se hizo puertas abiertas. El niño se dijo, mira, cuando tú te quieras te vas a cambiar, si no te gusta estar aquí. Pero cuando quieras, te das cuenta, pues te vuelve. Todos los niños que yo recibí al principio, esos que decía, todos llegaron por voluntad propia. Entraron cuando se sintieron un poquito con nostalgia de lo que tenían antes, salieron nuevamente para probar eso que tenían y volvieron totalmente desilusionados y se dejaron para siempre la ciudad del niño. Y eso están actualmente, son profesionales, están casados, tienen hijos, tienen nietos y están con sus familias en sus propias casas que han comprado y con todas las comodidades que tiene una familia bien organizada hoy día. Y le dicen tata. Y me dicen papá, papi. ¿Ve usted? Porque el niño no es la fuerza, no es la exigencia, no es la ley lo que va a hacer transformar al niño. Lo que va a hacer transformar al muchacho va a ser sencillamente el que se le gane primero el corazón. Antes que la voluntad y antes que la inteligencia, el corazón primero. Esta ha sido la entrevista que nos ha concedido Monseñor René Nostroza Regada, un meritísimo sacerdote de la Arquidiócesis de Concepción. Quiero decir a la audiencia, el papi, como le dicen los niños que estuvieron en la ciudad del niño, el papi ahora hace mucha oración. El papi, como lo dijo él mismo, espera la misericordia de Dios y el premio a sus labores. Nosotros lo encomendamos a Dios y le deseamos todavía muchos años más para que nos comunique este entusiasmo y esta alegría de servir que él ha tenido ya en estos tantísimos años de vida que Dios le ha concedido. Monseñor René Nostroza, interpreto yo creo a la ciudad de Concepción en expresarle los agradecimientos por los servicios prestados a la comunidad. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a Canal Azul
que ha tenido la bondad de colaborar con nosotros para este documental. Muchas gracias. Gracias, papi, por tu amor. Gracias por cuidar de mí. Siento aún tu presencia, aunque ya no estés aquí. Aún recuerdo que en la noche siempre venías tú, me arropabas bien y al rezar